Buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de la serie Zoe. Buenas noches, Jackie. Buenas noches, Cris. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy queremos traerles un tema muy bueno y me gustaría primeramente que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Y sin más, vamos a empezar con el video. El tema que les presentamos esta noche es sobre andar en el Espíritu. Entonces, para plantearnos la primera pregunta, vamos a leer Gálatas 5:16. La versión de NTV dice lo siguiente: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces podemos hacernos la pregunta que sería, ¿qué es andar en el Espíritu? Para responder esta pregunta debemos entender que dice, dejen que el Espíritu Santo les guíe. Entonces es ser guiados todos los días por el Espíritu Santo. Es algo constante, es todos los días tomar la palabra y vivir conforme a ella. Es tomar todas las armas las cuales el Espíritu Santo nos da para luchar en contra de la carne. Porque lo que tenemos que saber es que es una lucha constante, como dice en el versículo siguiente, que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Entonces ellos se oponen para que nosotros realmente demostremos que amamos al Señor. Porque si estos dos estuviesen juntos, no va a haber una diferencia entre amar a Dios o qué va a ser. O sea, realmente no hay sentido si la carne y el espíritu estuviesen juntos. Pero como esto se opone, entonces verdaderamente vamos a demostrar si amamos a Dios o si simplemente estamos por emoción. Como estuvimos hablando hace rato, Cris, es importante saber, y entonces ahí es que sabemos cuando amamos al Señor verdaderamente. Si no es por emoción o si es una pura emoción lo que sentimos por Cristo. Cuando estos se opongan, entonces ahí nosotros sabemos qué elegir. Entonces, esto es lo que yo puedo decir. ¿Qué vos podés decir, Cris, sobre esto? Andar en el Espíritu ciertamente es que constantemente vos dejes morir a tu carne, que vos crucifiques aquellos deseos pecaminosos que todos tenemos y elegir andar constantemente en el Espíritu. Exactamente, y no satisfacer esos deseos, porque tenemos que saber que esos deseos van a seguir. La siguiente pregunta sería... Paso a nuestra siguiente pregunta, Sí. que sería: ¿aún tendremos deseos de pecar, siendo que tenemos nosotros el Espíritu? ¿Podremos nosotros pecar siendo que igual vamos a tener el Espíritu? La verdad es que seguiremos teniendo deseos pecaminosos, pero ya no cederemos ante esos deseos. O sea que yo ya no voy a pecar. Si yo ando en el Espíritu, voy a saber lo que me dice la palabra, y eso va a ser suficiente. Y la fortaleza que encuentro en el Espíritu va a ser suficiente para oponerme rotundamente a los deseos carnales, oponerme rotundamente a todo lo que Satanás pueda ofrecerme, porque sé perfectamente de que nada de lo que Él me ofrezca se va a comparar a lo que yo recibo en Cristo. Entonces podemos utilizar un ejemplo muy bueno, que sería el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Si te gustaría hablarnos del ejemplo de Cristo. Este ejemplo es básicamente espectacular, ya que en Mateo 4:1 ahí nos relata que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Es necesario que nosotros pasemos por pruebas para que realmente nuestro andar en el Espíritu, como vos dijiste bien, sea realmente uno racional, o si no simplemente lo estamos haciendo por emoción, si simplemente hemos elegido hacer eso porque nos gusta el ambiente de la iglesia o porque simplemente nos gusta la gente de la iglesia. Pero luego, cuando realmente viene la responsabilidad, cuando realmente vienen las pruebas, ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta de si esto realmente es un andar constante o un andar así de a ratos. Exactamente. Es necesario entonces las pruebas dentro de nuestra vida, ya siguiendo a Cristo, son muy necesarias, porque de otra manera no sería evidente que elegimos a Dios. Si nosotros no tuviésemos estas pruebas, no habría manera de comprobar nuestro amor por Cristo. Pero por medio de estas pruebas es que nos fortalecemos y es que comprobamos que verdaderamente elegimos seguirle a Él de manera racional, sabiendo que en Él encontramos todo lo que no vamos a encontrar jamás en el mundo. Entonces, la palabra nos dice
que debemos andar como Cristo anduvo. Y yo creo que este es el mejor ejemplo el cual le acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo dice en 1 de Juan 2:6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Sí, entonces debemos andar como Jesús anduvo. ¿Por qué es eso? Porque Cristo anduvo de una manera tan perfecta, en el sentido de que Él, siendo hombre, cuando fue tentado por Satanás, Él se opuso rotundamente a lo que Satanás le ofreció. ¿Y cómo contrarrestó todo eso? ¿Cómo apagó las flechas encendidas del enemigo? Por medio de la palabra. Entonces el que anda en el Espíritu tiene que tener como hábito leer la palabra, porque de otra manera no va a poder hacer frente a los ataques que el enemigo haga en contra de este ser, ¿verdad? En contra de esta persona. En las tentaciones es que demostramos nuestro andar dominante. ¿A quién, como se había dicho en el primer capítulo, a quién alimentamos más, verdad? Cuando le alimentamos a la carne, es evidente la obra de la carne. Y cuando le alimentamos al espíritu, es evidente que el espíritu es el que se fortalece. ¿A quién le alimentamos más? Somos lo que comemos, diría el primer capítulo. Entonces, la palabra nos dice en Gálatas 5:19, las obras, o sea, los resultados de andar en la carne. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces vemos claramente que si seguimos de esta manera, que si aquel que vive en la carne hoy sigue de esta manera, sigue conviviendo con este tipo de pecado, con todo esto que la palabra menciona, y también dice que hay más, que es evidente, sí, cosas parecidas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona que sigue viviendo de esta manera, Cris? Pues la Biblia da a entender que ciertamente esta persona será echada al lago de fuego. En el caso en el que nosotros no nos arrepintamos, en el caso en el que nosotros no queramos ver que nosotros estamos en un error al hacer estas cosas, entonces la palabra misma nos dice que iremos directo al infierno. Pero afortunadamente nosotros podemos acceder al perdón de Dios, podemos acceder a ese perdón por medio del sacrificio que Jesús ya logró en la cruz. Exactamente, o sea que lo que te tiene que hacer cambiar de dirección es que si seguís de esta manera vas a ser echado al lago de fuego, vas a ser condenado por todo esto que estás haciendo en contra del Señor. Entonces, examínate hoy, en este mismo momento. Te invito a que te examines con estas palabras, a que mires para adentro, a que veas lo que estás haciendo mal, porque el Espíritu Santo te va a dar esa capacidad de discernir y de cambiar de dirección. Como te habíamos dicho, depende de la persona vivir en el Espíritu, depende de la persona decidir ser guiado por el Espíritu. Entonces hoy hay esa oportunidad para vos, y el Señor todavía predispone acá su misericordia, su amor. Todavía tenés la oportunidad de arrepentirte y de decidir en este mismo momento ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos dice que los frutos van a ser evidentes cuando andamos en el Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos, Cristo? Continuando con el versículo, en el versículo 22, dice: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Sí, exactamente. Lo que tenemos que saber es que todo esto que mencionaba este pasaje de la Biblia es lo que el ser humano busca. El ser humano busca amor, el ser humano busca paciencia, busca todo esto. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano lo busca en la carne. Y la verdad es que lo está buscando en el lugar equivocado. Y la razón por la cual está buscando ahí es porque el diablo mismo es el que nos ofrece todo esto. El diablo nos ofrece lo mismo, solamente que son cosas fáciles, son caminos fáciles. Y es necesario entender que para andar en el Espíritu,
para realmente crucificar a la carne no hay caminos fáciles, puesto que el camino fácil que nos ofrece el diablo es el que nos conduce directo al infierno. Y justamente él no quiere que sepas esto. El diablo no te dice en ningún momento, este es mi camino, tampoco te dice, este camino te va a llevar directo al infierno. Pero contrariamente a lo que Dios nos ofrece, Él nos ofrece un camino difícil. Sin embargo, Él ya nos anticipa cuál va a ser nuestra recompensa, Él ya nos anticipa cuál va a ser nuestro galardón al final del camino. Exactamente, entonces lo que tenemos que saber es que aunque el camino sea difícil, aunque este sea el camino angosto, el que la palabra nos ofrece, el fin de todo esto realmente es algo indescriptible con palabras, porque realmente es maravilloso y hermoso en todo el sentido de la palabra lo que el Señor nos ofrece, todo lo que Él nos ofrece, y ningún sufrimiento se podrá comparar al de Cristo, porque Él ya pagó por todo eso. Entonces lo que tenemos que saber es que puedes direccionarte, y la palabra nos dice, como decía al final de ese versículo, que no hay condenación para los que reflejan los frutos cuando andan en el Espíritu. En Romanos 8, 1 al 2 nos dice eso. Sí, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Exactamente. Entonces, ya no hay condenación. Si vos decidís por tu propia cuenta elegir ese camino malo, entonces tenés que saber que vas a ser condenado y que vas a ir al infierno, y es la realidad. Entonces es necesario que comprendas la gravedad del lugar en donde estás ahora mismo si vivís en la carne, y te direcciones a la palabra, sabiendo que Cristo ya pagó por todo eso que te condenaba. Él pagó el precio de tu esclavitud en aquella cruz. Entonces lo que hoy tenés que hacer es decidir ser guiado por el Espíritu Santo, tomar la salvación que te ofrece Cristo y saber que hay libertad en Él. Hay libertad verdadera de todo eso que te esclavizaba antes. Hoy mismo eso es lo que te venimos a dar, libertad y salvación. Entonces, para cerrar, te invitamos a que cambies de dirección, a que decidas en este mismo momento ser guiado por el Espíritu Santo, y queremos, para terminar, bendecir tu vida. Padre amado, te pedimos que en este momento tú direcciones a aquel pecador que está viviendo aún en el pecado. Te damos gracias, Señor, porque tú cambias y transformas los corazones, y tú ya has liberado a aquel que hoy decide cambiar de dirección. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, hoy recibes libertad. Amén. Este ha sido el tema que le hemos presentado el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. También te invito a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas las novedades de la red juvenil. Te esperamos en la próxima edición de Somos Iglesia. Chao, ¡Chao, chao. chao!